ahora vamos a mejorar esta onda de corriente continua añadiendo un filtro, que es el condensador. Este condensador vemos que lo estamos conectando en paralelo con la resistencia de carga, con ese móvil o ese ordenador que decíamos al principio. Entonces, si tenemos estos dos componentes conectados en paralelo, el voltaje en ellos va a ser el mismo. Así que ahora, cuando analicemos el voltaje del condensador en cada momento, realmente nos vamos a estar refiriendo al voltaje en la resistencia de carga, porque es el mismo. Entonces, veamos qué ocurre. En principio tenemos a nuestro condensador descargado. Y la corriente saldría de este nodo de aquí, bueno, saldría del puente de diodos, claro, y vemos que se divide en dos. Una que va a atravesar a la resistencia de carga y la otra que va a atravesar al condensador. Entonces, en este momento, el condensador se carga, como vemos en la siguiente gráfica. Tendríamos el voltaje en la resistencia, que ya hemos dicho que es el mismo que en el condensador, frente al tiempo. Entonces, realmente el condensador va a ir adquiriendo en cada instante el mismo voltaje que el pulso, porque podemos considerar que en nuestro circuito de carga no tenemos ninguna resistencia, así que el condensador se carga de manera instantánea. Pero ahora, ¿qué ocurre? Hemos llegado a la tensión de pico de este pulso, es decir, el voltaje máximo que alcanza el pulso. Ahora el voltaje del pulso va a ir disminuyendo. Entonces, el condensador se tiene que ir descargando. ¿Pero cómo lo va a hacer? Vemos que la corriente no puede volver al puente de diodos porque nos encontramos con dos diodos polarizados en inversa. La única manera de que se descargue el condensador tiene que ser a través de la resistencia. Entonces, este va a ser nuestro circuito de descarga. Antes prácticamente no teníamos ninguna resistencia, así que el condensador se cargaba prácticamente de forma instantánea. Pero ahora sí que tenemos una resistencia. Entonces, el tiempo de descarga del condensador va a ser este. 5 por R por C. El condensador tarda un tiempo en descargarse. Su curva de descarga sería esta. Entonces podemos considerar que este tiempo es el que se corresponde con 5 por R por C. Vale, el condensador se va descargando lentamente porque lo está haciendo a través de una resistencia. Pero ¿qué ocurre? No dejamos que el condensador se descargue del todo. Va a llegar un momento en el que el voltaje del pulso va a volver a aumentar, entonces ese pulso va a volver a aportar energía al condensador para cargarse. Y este se vuelve a cargar de manera prácticamente instantánea. Aquí lo vemos. Luego volvemos a alcanzar la tensión máxima de pico, sería ese voltaje máximo que alcanza el pulso, y entonces ahora el voltaje en el pulso va disminuyendo, por lo tanto el condensador se tiene que descargar. Pero no se va a descargar de manera instantánea. Como lo está haciendo a través de una resistencia, entonces lo tiene que hacer de manera lenta. Pero una vez más, no dejamos que el condensador se descargue del todo, sino que cuando vuelve a aumentar el voltaje en el pulso, entonces este le vuelve a aportar energía al condensador para que se cargue. Y así sucesivamente. Entonces vemos que gracias a este condensador estamos obteniendo un rizado. Como ya habíamos dicho antes, el voltaje en el condensador es el mismo que en la resistencia. Entonces, en la resistencia obtenemos esta señal de voltaje. Bueno, pues ahora vamos a ver lo mismo, este circuito, ya con las dos etapas que nos interesan, que realmente son la del puente de diodos y la del filtro, pero con este simulador. Entonces, aquí lo tenemos. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un alternador que podría ser perfectamente, que podría simbolizar perfectamente al secundario del transformador. Realmente eso ahora no nos interesa. Lo importante es que este alternador genera una onda de corriente alterna, como podemos ver en esta gráfica. Pues ahora tenemos un puente de diodos que, en principio, si no tuviésemos el filtro, generaría en la resistencia una onda de corriente continua. Sería así el voltaje en esa resistencia. Pulsante. Bueno, aquí tendríamos el tiempo y este es el voltaje en la resistencia de carga. Pero ahora le vamos a añadir el filtro. Y entonces obtenemos un rizado, que sería una mejora de esta gráfica, de esta onda de corriente continua. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué podemos ver aquí? Vemos que en principio el condensador está descargado. Así que se tiene que cargar mediante la corriente que sale del puente de diodos,
que bueno, saldría de este nodo y entonces se divide en dos. Una ya va a pasar directamente por la resistencia de carga y la otra va a servir para cargar al condensador. Entonces, como habíamos dicho antes, en el circuito de carga prácticamente no hay ninguna resistencia, así que el condensador se puede cargar de manera instantánea. Pero ahora llega un momento en el que alcanzamos la tensión máxima. Ese voltaje máximo que va a alcanzar el pulso. Y entonces ahora el voltaje en el pulso va a ir disminuyendo. Esto quiere decir que el condensador se tiene que descargar. Pero como también habíamos dicho antes, el condensador se va a descargar a través de la resistencia. Esto lo podemos ver precisamente en este momento. El condensador se está descargando lentamente a través de una resistencia. Quedaría así. Pero ahora vuelve a aumentar el voltaje del pulso y entonces el pulso le vuelve a aportar energía al condensador para cargarse. Esto ocurre de manera rápida. Como podemos ver aquí, cuando la corriente hace así, ahora. Entonces, esta corriente sirve para cargar al condensador de manera rápida. Pero llega un momento en el que volvemos a alcanzar esa tensión máxima del pulso y entonces el voltaje va disminuyendo otra vez. En este momento el condensador se va a tener que descargar, pero solo puede hacerlo a través de la resistencia de carga. Entonces esto quiere decir que se va a descargar lentamente, hasta que otra vez vuelve a aumentar el voltaje del pulso y entonces consigue volver a aportar la energía al condensador para cargarse, cuando la corriente hace así, rápidamente. Pero una vez más volvemos a alcanzar ese voltaje máximo del pulso y entonces el condensador se descarga a través de la resistencia, pero lo hace de manera lenta. Y así sucesivamente. Entonces al final conseguimos este rizado de aquí. Bueno, también es importante ver que durante la que por la resistencia siempre circula corriente. Durante esta etapa roja, que es la de carga del condensador, la corriente realmente la está aportando el puente de diodos. Salía de este nodo la corriente, entonces se dividía en dos. Una servía para cargar al condensador y la otra ya pasa directamente a través de la resistencia de carga. Pero durante la etapa amarilla, que es la de descarga del condensador, entonces la corriente la aporta al condensador. Pero aquí lo importante es que siempre circula corriente por la resistencia. Vale, pues ya para acabar con esta simulación, vamos a ver esta gráfica. Que realmente lo que tenemos aquí es un rizado. Esta sería efectivamente la gráfica del voltaje a través de la resistencia, o lo que es lo mismo, el voltaje en el condensador. Entonces tenemos que el rizado verde se corresponde con el voltaje de la resistencia y el amarillo pues sería la corriente que la atraviesa. Bien, pues para finalizar vamos a ver este circuito, el rectificador de onda completa con su filtro, pero con Tinkercad. Entonces tenemos aquí nuestro montaje. Realmente estamos siguiendo este circuito de aquí. Bueno, entonces nuestro alternador, o también podría ser ese secundario del transformador, vamos a conseguirlo gracias a este generador de función de aquí, que ya nos genera una onda de corriente alterna, con sus semiciclos positivos y negativos. Podemos verla en este osciloscopio de aquí, que vemos que va conectado directamente al generador de función. Ahora tenemos el puente de diodos. Vale, están nuestros 4 diodos que están mirando todos hacia el mismo lado. Todos los cátodos, que están representados con esta banda gris, están mirando hacia la derecha. Y entonces vamos a conseguir con este puente de diodos 4 nodos. Estos dos de aquí, que se corresponden respectivamente con estos dos puntos, van a servir para conectar al puente de diodos al transformador, o bueno, en este caso, a nuestro generador de función. Tenemos por aquí un punto se conecta a uno de los terminales del generador de función y el otro al otro terminal. Estaría por aquí. Vale, y ahora nos quedan los otros dos nodos. Serían estos dos. A estos dos vamos a conectar primero solo la resistencia de carga. Vamos a omitir este condensador por ahora. Entonces vemos que efectivamente hemos conectado los dos terminales de la resistencia de carga a estos dos nodos que nos quedaban del puente de diodos. Pero recordemos que este va a actuar como positivo y este va a actuar como negativo.
Y ahora ya simplemente nos quedaría conectar otro osciloscopio directamente a la resistencia para ver cuál es el voltaje que se obtiene en ella, en cada instante de tiempo. Pues vemos que efectivamente este puente de diodos está funcionando correctamente. Hemos conseguido revertir los semiciclos negativos de la onda de corriente alterna para conseguir esta onda de corriente continua pero pulsante. Bien, pues ahora ya vamos a añadir ese condensador que es el filtro, para mejorar un poco nuestra onda de corriente continua. Vale, sigamos este esquema. Realmente las conexiones que habíamos hecho antes no cambian. Simplemente ahora vamos a añadir el condensador. Como este es un condensador electrolítico, ya tiene su polaridad. Este sería el ánodo, bueno, este es el cátodo, que se representa con esta banda gris, y este va a ser el ánodo. Entonces, ¿cómo los conectamos a la resistencia? Habíamos dicho ya que el condensador se tenía que conectar en paralelo a la resistencia. Entonces, el ánodo va a tener que conectarse a este punto de aquí, que era el que hacía de positivo en la resistencia, porque por este punto iba a entrar la corriente. Recordemos que la corriente, tanto para el semiciclo positivo de la onda de corriente alterna como para el negativo, pues va a atravesar la resistencia con este sentido de aquí. Entonces, este era el positivo al que vamos a conectar el ánodo, aquí lo vemos, del condensador, y luego este va a ser el negativo al que vamos a conectar el cátodo, aquí estaría, del condensador. Realmente en este esquema todas estas masas representan el mismo punto, el negativo. Y bueno, ya estaría. Ahora vemos que, gracias a este condensador que actúa como filtro, vamos a conseguir que el voltaje en la resistencia pues sea con este rizado de aquí, que ya se nos parece cada vez más al voltaje de corriente directa constante. Y bueno, vamos a verlo también en esta gráfica de aquí. Y también algo importante, vamos a volver para atrás, es cómo podemos mejorar este rizado. ¿Cómo podemos hacer que sea menos pronunciado? Pues bien, para esto tenemos que volver a la fórmula de la descarga del condensador, que era el tiempo de descarga del condensador es 5 por R por C. Vale, entonces vemos que lo que queremos hacer nosotros es disminuir este rizado, hacer que sea menos pronunciado. Entonces para ello necesitamos que el condensador tarde más tiempo en descargarse, para conseguir algo así. Para conseguir esto, bueno, tenemos que aumentar el tiempo de descarga del condensador, bien. Pero vemos que este tiempo de descarga depende de la resistencia y la carga. La resistencia y la capacidad del condensador. La resistencia es la de carga y realmente esa no la vamos a poder cambiar nosotros. La resistencia del móvil o el ordenador que conectemos a este circuito rectificador es siempre la misma, no la podemos cambiar nosotros. Entonces lo único que podemos hacer es jugar con la capacidad del condensador. Si ponemos aquí como filtro un condensador con mayor capacidad, entonces el tiempo de descarga va a ser mayor y vamos a conseguir un rizado menos pronunciado. Por lo tanto, vamos a conseguir una mejoría en la onda de corriente continua.